Bueno, buenos días por acá desde Dubái, buenas noches desde Australia y buenas noches también desde Colombia. No sé a qué hora estén escuchando esto ustedes, pero hoy estamos acá conectados con José, que es un profesional en todo el tema de educación en Australia. Y hoy trajimos a este invitado para que nos cuente un poquito más sobre, digamos que los procesos para llegar a Australia y los procesos para quedarse allá. Hay muchísimas opciones. Nosotras, no sé, Ana tiene un poquito más de conocimiento del tema, yo no. Y me parece súper interesante escucharlo para todas las personas que estén considerando la opción de Australia o quieran un poquito más de información. Creo que este podcast está perfecto para que, digamos, que se den una idea general del contexto. Si están empezando su proceso, está buenísimo. Entonces, ya sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado y pedirle, por favor, que se presente y nos cuente un poquito de él. Sí, Bueno, Manu, Ana, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el lugar donde nos estén escuchando o quizás viendo. Mi nombre es José Mauricio. Bueno, como Manu lo decía, trabajo en el área de educación internacional hace 10 años, desde Melbourne, Australia, que es el lugar donde me encuentro viviendo en este momento. Y este espacio ha sido creado gracias a la gran petición de muchas personas de querer saber un poco más de cómo poder llegar a Australia, de qué forma, cómo lo voy a hacer, porque Australia está siendo tan popular para emigrar, sobre todo para las personas latinas. personalmente he considerado Australia como un destino para que pueda migrar. Entonces me alegra mucho, José, que puedas estar acá, que nos puedas contar. Yo tuve muchas dudas que pude resolver en mi momento con José. Entonces, qué chévere que le puedas resolver estas dudas a más personas que sé que quieren viajar. Es un spot latinoamericano. Todo el mundo me decía ya que uno encuentra un montón de comunidad latina, que eso me gusta un montón. Entonces, bueno, para comenzar, queríamos preguntarte, si me quiero ir para Australia, ¿qué opciones tengo y cuál es la más común? Vale, gracias. Sí, antes de empezar, es verdad lo que dices. Digamos, la comunidad latina ha crecido tanto. Cuando llegué hace 10 años, tener la oportunidad de hoy en día de salir y comprar una, para los que son colombianos, y escuchen esto, una pony malta y una arepita con queso, es difícil, o bajar y conseguir una empanada con un tinto. Hace 10 años era un sueño y era algo que normalmente se le llama en inglés como un homesick, como extrañar ese calor de hogar, esas cositas que quizás uno no valora porque las tenemos tan al alcance. Bueno, todos esos gusticos que muchas personas tenemos, hoy en día gracias a pues, la cantidad de comunidad latina, la globalización, es muy fácil encontrar el acceso a todas estas cosas aquí en Melbourne, Australia. Y es algo muy gratificante y me quiero ir para Australia. Esa sí, es la pregunta más casual que hacen familiares, amigos, conocidos todo el tiempo y qué opciones tengo y cuál es la más común. La opción más común para venir a Australia desde la comunidad latina siempre ha sido la visa hay dos tipos de visa, la visa de estudio o la visa de turista. La visa de estudio se vuelve la más popular porque permite de forma legal, y esta es la parte más importante porque Australia permite trabajar. Al hecho de que pueda trabajar una persona que venga a estudiar es donde garantiza un poquito más esa forma de tomar una decisión antes de emigrar a un país, ya que puedo estar estudiando el programa que más adelante ya hablaremos de esto, cuáles son los programas a los que pueden estudiar y que puedan trabajar de forma legal. Esto genera un gran plus en comparación con otros destinos como lo son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o quizás Malta. Bueno, no tengo mucho conocimiento en Malta, Irlanda, pero sé que hoy en día hay mucho latino emigrando. Entonces, esta visa, la visa de estudio, es la primera. La visa de turista siempre va a estar ahí, es un proceso muy sencillo, pero como su nombre lo refiere, es una visa única para venir a conocer, a disfrutar del país, a pasear, no te permite trabajar, sin embargo, te permite poder estudiar por un periodo mínimo, en algunos casos, de 3 meses. Pero la más popular siempre va a ser el estudio. No hay ninguna visa como, por ejemplo, en Canadá está Express Entry. Por ejemplo, que hay visas, puede que no sean tan fáciles de conseguir, pero si hay visas como, no sé, que una empresa te contrata o que tú eres una mente brillante y te dejan ir para allá. Allá Sí, no, 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 no hay. total. De hecho, no sé el número exacto
porque en este momento es innumerable la cantidad de visas que existen. En Australia hay visas que Ok. son temporales y otras que son más permanentes. En este listado gigantesco de visas, las personas cuando se encuentran afuera de Australia y cumplen con unos requisitos, muchas veces pueden aplicar directamente a estas visas. Tú nombraste visa de patrocinio, la visa de sponsor, es de que una empresa quiera darle el patrocinio a un trabajador porque tiene unas cualidades o una experiencia única que lo coloca en una posición muy importante para poder indicar al gobierno de que ese trabajador es la persona que la empresa busca y puede suplir lo que un trabajador doméstico no. Esa lista que tú nombras en Canadá, aquí la llaman la Skill Occupation List, que la encuentran en Google. Solo colocan Skill Occupation List o en sus iniciales SOL, SOL, y ahí las personas Ok. pueden entrar y empezar a revisar, bueno, yo qué profesión tengo, dependiendo de la profesión que tenga, qué necesito, qué requerimientos necesito para llegar a ese punto. Entonces ahí viene un tema importante, es de los puntos o una tabla de puntos que muchas personas que a veces están acá mucho tiempo no lo entienden y más difícil para los que están afuera, que todo se aplica bajo una posición de puntos que los da la edad, la experiencia laboral, el tipo de trabajo que tengas, algún otro skill adicional que tengas, que eres un conglomerado para poder aplicar. Este tipo de situaciones de que se trabaje de forma individual con el agente migratorio de confianza, ya que en el mundo de educación internacional existen las personas que trabajan como education counselors, otros como migration officers, agentes MARA registrados con el gobierno australiano, para que una persona calificada revise el caso personal, porque si revisáramos a Manu y Ana, muy seguramente el perfil de las dos es completamente diferente y ya se empiezan a generar lo que llamamos son planes o planes migratorios que los estudiantes hacen en correlación con una visa de estudio. Hay personas que pueden aplicar directamente, hay personas que no pueden aplicar. Entonces, Sí. hay una infinidad de visas, es larguísima. Eso podríamos de pronto dejar el link donde pueden consultar todas las carreras en este video para que ellos puedan acceder y revisan la lista de cuántas carreras existen. Mm, ¿Es posible viajar como turista? Lo pregunto porque esto en Dubái sí es posible. ¿Es posible viajar como turista y llegar allá y conseguir trabajo y hacer un cambio de visa para que tú puedas quedarte trabajando en Australia? Sí es posible llegar como turista, pero no es posible trabajar con visa de turista porque es algo ilegal, ya que la visa de turismo no te permite trabajar. Sin embargo, lo Sí. que sí se puede hacer es que puedas cambiar de visado de turista a una Ok. visa de estudiante y cuando esta visa sea aprobada, en ese momento puedes trabajar. El tema es que Ok. cuando entras de turista y tienes un rango de 3 meses para estar en el país y si no has hecho algo para aplicar a la visa, te toca salir. Claro. Entonces, antes de 3 meses tienes que aplicar una visa de estudio y hasta que te la aprueben puedes trabajar. Es decir, que puedes estar 3 meses más el proceso de aplicación. Puede ser 7 u 8 meses fácil en que no vas a poder trabajar y tú tienes que pagar tu escuela, pagar tu transporte, telefonía, todos tus gastos. Tendrías que tener muy buenos ahorros. Ok, ok. O sea que eso nos dejaría con, digamos que hay muchas visas y las podríamos como agrupar en algunas, como estas del tema del trabajo y la profesión, ¿cierto? Porque no están muy relacionadas con el estudio, ¿o Sí, sí? claro, las visas siempre van a estar relacionadas, estas que estamos mencionando, con el estudio, ya que el estudio Ok. de todas las personas, en mi caso, mi estudio es marketing, mercadeo, Ujú. hablemos de que haya personas que hayan hecho enfermería, medicina, ingenierías y un montón de carreras, lo que buscamos, la palabra en español es homologar. ¿Cómo homologo mis estudios a Australia? Y es aquí lo que me parece interesante de Australia, es que tiene muy organizado todo su sistema de educación en pro de migración, ya que cada rama o cada especialidad tiene un cuerpo de gobierno que va a ir a revisar si puedes o no puedes homologar tu carrera desde otro país. Pero Ok. dependiendo quiénes nos están escuchando, también hay otra visa que utilizan mucho, digamos, algunos países que tienen la posibilidad de aplicar, que se llama la Working Holiday Visa.
Esta visa les permite a ciertos aplicantes venir a Australia únicamente a trabajar, como su palabra en inglés sería trabajar y vacaciones o descanso o, Claro. o holiday, que igual es una palabra ya muy común. Ese visado lo tienen algunos Ajá. países, lo tiene Chile, lo tiene Perú, Colombia no lo tiene No. lamentablemente, porque de lo contrario Sí. estoy seguro que muchos compatriotas utilizarían esta visa. Esa visa tiene un criterio de edad, tiene un rango de edad y tiene lo que más importante de esa visa es que tiene un requerimiento de inglés. Las personas tienen que tener un mínimo de Ok. inglés que lo tienen que demostrar en un examen que llaman IELTS o lo pueden demostrar en otro examen que sea PTE o Ujú. TOEFL, pero esta sería otra visa. La Ok. lista de visas es innumerable, mano, pero digamos que la más popular, que es la más común, es la visa de estudiante para poder llegar, como la que te abre la puerta de entrada. Ok. Ok, o sea, podríamos decir que la mejor forma para llegar a Australia es por los estudios. Por estudios, ¿sí? Bien sea que ya los Ok. haya realizado en mi país de origen y tenga una buena experiencia laboral, o empezar a revisar por sí solos la página del gobierno australiano, donde encuentran toda la información que está en inglés para aquellas personas que ya tienen el nivel de inglés y pueden accederlo. La misma página tiene todo el instructivo de un paso a paso de cómo aplicar dependiendo a qué quieres aplicar. Listo. Ok. José, y están estas bueno, está esta visa en donde podemos ir a estudiar por un curso, o sea, un curso de inglés o también podemos ir a estudiar con estudios superiores. ¿Cuál es la diferencia de estas dos que me permite hacer o cuál recomiendas más? Eh, digamos que para el tema latino, que es nuestra comunidad, sufrimos de una gran falencia de no poder hablar un segundo idioma como lo es el inglés. Entonces la mayoría de latinos siempre llegan con visa para aprender a estudiar, perdón, para aprender a hablar inglés. Algunos ya lo tienen y quieren es perfeccionarlo o mejorarlo, pero el que no lo tiene siempre va a entrar por la visa de inglés, que es como la puerta de entrada para poder llegar a lo que dices, estudios superiores. Ya en el tema Ujú. de estudios superiores, ustedes se van a encontrar con un rango de opciones increíbles que ofrece el país. Hay una cantidad de estudios gigantescos donde van a encontrar el curso de lo que tengan en mente y lo tienen por niveles. Arrancan por certificados, por diplomados, por advanced diploma. Hay otros que se llaman grado y diploma. Ya viene el bachelor, que son las carreras de pregrado, viene maestría. Y para los más pilos, ñoños, superjuiciosos, los doctorados o los PhD. Para mí, una persona, un latino que está haciendo un doctorado, una especialización o una investigación en segundo idioma en una universidad en Australia es digno de admirar y respetar en muchas formas. No es fácil, pero lo hay. Hay muchas personas, tengo muchos conocidos que están en ese medio y son muy pilos. O, bueno, entonces, ¿por qué no nos cuentas cuál es como el camino más recorrido? Porque nos cuentas que muchas personas se van a estudiar inglés y después pasan a hacer, no sé, educación superior, como cuál es el camino más recorrido de las personas que migran a Australia. El camino más recorrido es el camino que menos quieren escuchar. Muchas de las veces, todas las personas que estamos en esta industria y que ya estamos acá, así como tú estás en Dubái y muchas personas han tenido la oportunidad de emigrar y vivir en otro país, siempre, siempre todas las personas que trabajan en esta industria van a buscar el beneficio del estudiante en pro de las intenciones cuando existe una idea que es cómo hago para lograrlo, ese fin. Y uno indica, mira, para lograrlo necesitas tener este programa de inglés, vas a hacer este programa vocacional o vas a hacer este programa en la universidad. Al revisarlo, la mayoría ven, y es normal, presupuesto, costos. Y la mayoría pues se asusta con el tema de costo y se va a otro tema que es mucho más asequible, más flexible, que estudias 2 días, entonces empiezas a estudiar 2 días de una forma muy flexible, estás trabajando más parte del tiempo, disfrutando, empieza a pasar el tiempo y entras en una nueva rutina y olvidaste tus metas iniciales. Entonces, la mayoría de Sí. veces el camino es el que no escuchan. El camino normal para Mm. todo y el que abre las puertas es tener un muy buen nivel de inglés. El inglés te va a abrir las puertas a nivel laboral, a nivel social,
a nivel de visados, a nivel de todo lo que quieras, el inglés es clave, es muy importante. Y ya digamos que uno de los más populares últimamente vienen en el área vocacional, lo manejan sobre todo las personas que estudian cocina acá y que trabajan en el área de cocina, por ejemplo, en el área de carpintería, en el área mecánica, en el área de soldadura, en el área de enfermería, en el tema para cuidar ancianos. Este tipo de estudios que están por debajo, hay rango profesional, pero están en un punto de certificados diplomados que llamamos en la industria vocacional, que te permiten mezclar dos cosas, el estudio, tener la capacidad de finalizarlo y combinarlo con experiencia laboral y que te abra la puerta para poder aplicar con esas dos ingredientes, que es estudio y trabajo. Y eso ha sido uno de los como caminos más buscados de los últimos tiempos. El camino de educación superior abre también muchas más puertas, puede que genere más puntos, pero claro está el tema de presupuesto, no acompaña también a todos de la mano de quiero hacer una maestría en esta universidad, revisan el precio y obviamente es más costoso, pero al final del camino pues pueden haber más beneficios. Claro. Súper. Ok, entonces entiendo que empezaremos con el inglés, Bien, ¿cierto? Y ya después de ahí podemos saltar a un vocacional o pues a una educación superior, ¿cierto? Y después de ahí, ¿qué sigue? Claro, porque hay dos opciones. Una, irte como experiencia y otra es ya querer quedarte. Y sé que conseguir Claro, residencia en muchos lugares en Australia no es tan fácil y hay gente que se va a ciudades más pequeñas para poder lograrlo. ¿Qué pasa si ya acabé mis estudios y me quiero quedar? la visa de trabajo, ahí digamos que en el léxico en Australia puede ser la visa de sponsor que estaba hablando con Ana, o la otra ok, es la finalización y completar un estudio de 2 años, en algunos casos vocacional o un estudio superior, inmediatamente te da por derecho una visa de trabajo en Australia, ya sea por 18 meses o por 2 años. Esto es muchos estudiantes, por ejemplo, que hacen su proceso de inglés, luego renuevan la visa con un programa vocacional o un programa superior. Ellos luego más adelante tienen acceso a una visa de trabajo, dependiendo de los estudios que hayan realizado y los requerimientos para aplicar. Y esto se realiza siempre en un plan, siempre hay que trabajar en un plan a futuro, donde uno le diga a un Ok, estudiante, ok. bueno, este es el punto donde estás, es noviembre del 2022, hay que hacer esto, más o menos en esta fecha en el 2024 estarías finalizando tu programa de estudios, luego va a pasar esto, vas a aplicar esta visa. Entonces, esa es otra visa, mano, de tantas que Ok, existen, que se llama sí. la ok. visa postgraduate o la visa 485, que es una visa de graduados que tiene diferentes streams, diferentes mm, um, Ok. formas de Caminos. procesar dependiendo qué tipo de estudios el aplicante tenga. La más común, digamos que en la industria donde yo me muevo, es los que han terminado bachelor o master degree. Bachelor es una carrera de pregrado o master, porque sin importar qué tipo de estudio sea, el gobierno te la entrega. Por ejemplo, si es un bachelor en costura avanzada, me estoy inventando algo tonto, el gobierno te entrega una visa de trabajo porque hiciste a nivel de educación superior un estudio. ¿Qué condiciones hay? Que tú Ok. completes el estudio al 100%, de que tú tengas un inglés mínimo en 6 y las otras condiciones son más de un assessment de carácter que son más sencillas para los requerimientos y ya. Obviamente tener un pasaporte vigente y esas cosas. En el caso del Cuando uno vocacional, en ya el momento que una persona escoge un estudio vocacional, antes de tomar la decisión, tiene que revisar que ese estudio vocacional tenga salida hacia esa 485 o esa visa de trabajo, ya que hay estudios vocacionales que no lo tienen. Por ejemplo, Mm, un estudiante realizando un programa que es los que más se mueven ahorita en la ciudad de Melbourne, que son los de cocina, estudiar cocina por 2 años te permite salir a una 485. Pero si una persona está haciendo, por ejemplo, un diplomado en Community Services, ese no te da una 485. Entonces, las personas, antes de tomar la decisión, dependiendo cuáles sean sus intenciones, miren, y ya los requerimientos es, vuelvo y lo digo, terminar sus estudios por los 2 años, que son mínimo 92 semanas de estudio, que lo decimos 2 años, tener un ok. inglés,
Y en muchos de esos casos de vocacionales es tener el skill assessment o la homologación del título con el cuerpo del gobierno dependiendo del estudio. ¿Y qué pasa después de la 485? Sí, ya, si ¿Qué uno pasa? quiere a ¿Qué pasa? ¿Qué futuro. pasa después? El estudiante o las personas tienen que empezar ya el proceso de lo que hablamos al comienzo del Skill Occupation List. Ese Skill Occupation List, ahí es donde más lo que dije, les dejaremos el link donde entrarán a revisar que su educación se encuentre en esa lista. Ahí están los hipervínculos de donde van a entregar el paso a paso de lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, coloquemos un solo ejemplo como para que las personas entiendan en contexto. Marketing es interesante porque marketing es una calificación que tiene un assessment nivel 1, es decir, que para que realicen el Skill Assessment homologación tienes que haber hecho un bachelor o una maestría, ¿sí? Ahora, Ok. ya cuando tienes eso, listo, tienes que tener un bachelor o tienes que tener una maestría. Luego ya para poder tener el Skill Assessment ya van a revisar dos cosas, la educación y tu experiencia laboral. Entonces empiezan a decir, si tienes experiencia laboral después de graduado, te piden tanto tiempo, pero si tienes experiencia antes de ser graduado, te piden más años. Y ahí es donde ya uno mira el perfil. Si ya de entrada la persona dice, tengo tantos años de experiencia, un ejemplo, 6 7 años de experiencia y tengo mi carrera en mercadeo, potencialmente es viable para llegar a tener el Skill Assessment. El Skill Assessment en español es la homologación. Lo hacen a través de un cuerpo de gobierno que se llama Betases. Betases es un cuerpo que asigna al gobierno para evaluar a las personas que van a trabajar en el área de marketing. Y ya ahí, si ya tienes la experiencia y la educación, presentas tu aplicación y ellos te entregan un Skill Assessment, esa homologación. Con el Skill Ok. Assessment, tú ya estás listo, tú ya tienes la llave para poder aplicar una residencia. Y ya para aplicar a la Súper, residencia ya lo miras desde un punto en qué estado me encuentro. Australia tiene 6 estados. Digamos, si están en el estado de Victoria, que es con el de New South Wales, donde se encuentra Sydney, que son los más competidos, porque tienen la mayor cantidad de población de migrantes, entonces la tabla de puntos tiene un criterio un poco más alto. La mínima cantidad de puntos con los que uno técnicamente puede crear algo que llaman una expression of interest, que es una expresión de interés para aplicar, es de 65 puntos. Pero si tú tienes 65 puntos, que es lo mínimo, no garantiza que te van a llamar porque te llaman es por puntos. El máximo puntaje, un ejemplo, serían 100 puntos. Y si tú vas a presentarte como marketing o marketer en inglés, van a revisar, bueno, cuántas aplicaciones estamos recibiendo con esta ocupación, obviamente cuánto espacio hay abierto y cuántos de esos profesionales se presentaron. Van a mirar quién tiene más puntos o quién genuinamente está trabajando en el área y de ahí sacan un criterio. Obviamente para llegar a estos puntos se verifica la del estudiante, digamos que entre más años tengas, menos puntos tienes, que es muy importante aclararlo. ¿Sí? Hay claro. una media de edad interesante que creo que es hasta los 25 a 33, no me quiero equivocar en esto, pero no lo tomen 100%, creo que esa es la media de edad más importante para donde tienen más puntos, pero si ya vamos siendo más grandes, no quiero decir viejos, porque no quiere una persona de 35 años no es vieja, pero es un tema de criterio de puntos, pueden recuperarlos de otra forma porque el sistema te da puntos dependiendo en dónde estés, a qué visa estás aplicando, si tienes o no tienes inglés, por ejemplo, si presentas un examen de inglés, IELTS o PTE, todas tus bandas son en 7, te dan 10 puntos, Sí, pero si tienes todas las bandas en 8, que es un inglés superior, te dan 20 puntos. Entonces, vuelvo y digo, tiene que haber un gusto, una vocación para que uno lo haga con cariño y vaya con el flow. De lo claro. contrario, se puede convertir en un tormento y no le encuentran el gusto a toda esta situación y empieza uno a escuchar de pronto todo este sacrificio para nada, todo este tiempo, estar estudiando e invirtiendo Ujú. y las cosas no me salen. Es bueno tener un Ok. plan y ese plan vaya acompañado de un estudio de vocación para que en cualquiera de los escenarios pueda darse los mejores resultados. Tarde o temprano lo van a conseguir. Listo. ¿Es posible empezar el proceso en un estado y después cambiarse de estado? De pronto en uno para mí los puntos son más fáciles, pero no es el lugar donde quiero vivir. ¿Es fácil cambiarlo? Claro, sí, es una decisión Ok.
se ha fomentado mucho en el estado de South Australia con Adelaide, porque los estados entre sí son 6 nomás en Australia. Cada estado es independiente en presupuesto y en crecimiento, entonces los estados generan mejores estrategias para poder atraer la fuerza migrante y la fuerza Claro. trabajadora para ayudar a crecer el estado. Entonces, Adelaide ofrece de pronto un incentivo más fácil como estado a muchas de las personas. Entonces, cuando tú ves que tu perfil es más viable, fácilmente lo que haces es, bueno, yo voy a empezar a estudiar y vivir en ese otro estado para hacer otro nuevo plan en ese estado. Y claro, es viable, es completamente válido. Muchas veces, Ana, el colegio que tú seleccionaste casualmente también tiene sede en otro estado y es mucho más fácil poderte trasladar. Ok, ok. Ok, ok, ya entiendo la ruta un poco más, la más común. Yo no tengo preguntas más de ese tema, tú sí a mí. Sí, no, creo Me que quedo súper- con esto también nos quedó un poquito más claro y espero a las personas les haya quedado más claro. Sé que hay muchas dudas sobre Australia y lo que tú dices, José, hay muchos caminos, para todos es totalmente diferente. Lo que tú dices depende de cada uno y depende como la proyección que uno lo haga. Veo que para uno lograr una residencia en Australia se necesita mucho enfoque y mucha disciplina. Así que creo que sí es un destino, pues como para tomarse el tiempo para decidirlo, ¿no? Igual creo que lo resumís muy bien, enfoque y disciplina. Esta última parte, Sí. cura, predica y no aplica. Yo no era tan disciplinado antes y con el tiempo creo que uno adquiere la disciplina. Es algo que los latinos fallamos mucho. Claro. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, José, muchas gracias por resolver nuestras dudas, por venir a este podcast. Sé que esta información va a ser muy útil para muchas personas. Entonces, muchas gracias y pues esperamos también tenerte en otro capítulo. Bueno, igual Sí, dimos tan solo un preámbulo de muchas cosas. Claro, El tema de Australia es muy grande, el tema de la comunidad latina es muy grande y bueno, a ustedes muchas gracias por brindarme un pedazo de su espacio en este canal tan cool que están construyendo, Hablando Latino. buenísimo. Abajo les vamos a dejar varios links, lo que nos mencionaste del Skill Occupation List, me parece, pues digamos que útil dejarlo abajo. Si ustedes quieren una asesoría con José, quieren profundizar más, como vieron, cada caso es diferente, cada caso va a tener unas especificaciones muy como minuciosas. Entonces, definitivamente para Australia no lo he hecho, pero por lo que escucho, asesórense bien, ¿sí? Asesórense bien desde un inicio. Entonces, bueno, si quieren más información o quieren hablar con José, abajo también les vamos a dejar un link para que hagan clic. Si tienen preguntas para José, déjenlas en los comentarios. Y bueno, gracias por llegar hasta acá y bueno, vernos. nos vemos Gracias. en un próximo episodio de Hablando Latino Podcast. Bueno, bien. Bye.